Bueno, y rápidamente vamos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a abrir San Mateo capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial y lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias porque hoy tu palabra discierne nuestras intenciones, nuestros corazones, nuestros pensamientos, y tu palabra se vivifica en cada persona que se encuentra hoy acá en este lugar y en todos los que están a través de las redes sociales, allí en Huicán de la Sierra. Que sea el poder de Dios obrando en cada lugar donde nos están viendo en directo, en diferido, que la gloria de Dios se manifieste de una manera poderosa en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Podemos, hermanos, por un momento, haciendo uso de esa facultad que Dios nos ha concedido a través de nuestra imaginación, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, poder transportarnos a hace 2000 años. Dice la palabra del Señor Jesús, seguramente él iba pasando y él veía las multitudes, sentía compasión de ellas, y dice la palabra que viendo la multitud subió al monte. Nosotros sabemos que en la palabra un monte significa oración, remontarse en la altura a través de la oración al Padre Celestial. Pero vamos a tomarlo desde el punto de vista también literal. Viendo la multitud, una gran multitud de personas, subió a un lugar determinado, lo seguían donde quiera que él andaba, iban las multitudes. Algunos iban porque les parecía tremendo poder ver resucitar a los muertos, los leprosos eran limpios, los sordos oían, los ciegos veían, la gloria de Dios se manifestaba donde quiera que pasaba el Señor Jesucristo. Entonces la palabra dice: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Podemos estar en una gran multitud, pero solamente un discípulo del Señor se acerca de verdad, porque lo hace desde el punto de vista espiritual. Este lugar podría haber una multitud de 100,000 personas, pero de esas 100,000, 500 estarían realmente conectadas con el Señor. A eso se refiere: vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Aquí empieza el Señor Jesucristo una enseñanza de varios capítulos, a partir de este capítulo 5, donde queda plasmada la doctrina para la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí enseña sobre la oración, sobre el divorcio, sobre lo que un hijo de Dios necesita conocer del Señor. Acá está plasmado en su palabra. Pero cierra la enseñanza de estos 3 primeros discípulos. Son 9 bienaventuranzas. Esta es la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que dice es: viendo las multitudes, subió al monte. ¿Sabe que al Señor le interesan también las multitudes? Él preparó a 12. A él lo seguían multitudes, pero realmente preparó a 12. Dios está interesado en que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Él escoge, Él selecciona discípulos para que sean formados y a su vez ellos se conviertan en discipuladores de multitudes. Él formó a 12 y con esos 12
uno falló, con los 11 restantes, y después toma el apóstol Pablo, llenó la tierra del evangelio de él. Alabado sea Dios. En Mateo capítulo 9, versículo 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué motivó a Cristo a hacerse hombre? A despojarse de su gloria. ¿Qué lo motivó a él venir a la tierra y hacerse como uno de nosotros? ¿Qué lo motivó? Acá está escrito, ¿viendo qué? Viendo las multitudes. Al Señor lo motivó dejar el trono de su gloria por venir a rescatar la humanidad, las multitudes que estaban desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Alabado sea el Señor. Usted se puede imaginar, él dice la palabra que por él y para él todo lo que existe fue creado. Estaba en su gloria. Dejar todo y hacerse como uno de nosotros para venir a rescatar y a restaurar a la humanidad. La palabra dice que Dios estaba en Cristo rescatando a la humanidad de la muerte y condenación eterna en que fueron sumergidos por la desobediencia de Adán. Alabado sea el Señor. A Él le interesan las multitudes. Al Señor te interesa tu hermano. Al Señor le interesa tu familia, le interesa mi familia. Cada uno de nuestros familiares, a Él le interesa. Y la palabra dice que de tal manera amó Dios a la humanidad que envió a su Hijo, a Jesús de Nazaret, para que por la obediencia de Él la humanidad pudiera ser rescatada. El versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Pues hay que detenernos a entender qué es un pobre en espíritu. ¿Qué se le ocurre, hermanos, que puede ser una persona pobre en espíritu? Y sobre eso, pues hay bastantes vertientes, definiciones, posiciones, pero si nosotros vamos al griego, dice más o menos, el versículo diría de la siguiente manera, Makairos oí potojos tupenituik, oíd atun eiten, no soy muy bueno para el griego, evaselita tu oruonun. Esta es la primera de las 9 bienaventuranzas que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores enseñó a sus discípulos y a las multitudes en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alabado sea Dios. La mayoría sabemos que la palabra bienaventurado en griego significa dichoso o doblemente feliz. Es importante establecer que las bienaventuranzas makairos nos presentan un marcado contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo, porque dice bienaventurado es feliz, pero según el mundo una persona es feliz cuando tiene una posición económica, política, si se quiere religiosa, cuando tiene un logro, obtiene un título. Es la felicidad que el mundo ofrece, pero la felicidad que tenemos según lo espiritual trasciende a eso, porque todos sabemos y hemos visto por noticias infortunadamente cómo actores de Hollywood que tienen toda la fama, que les piden autógrafos, que les solicitan una fotografía, todo lo que para un ser humano le daría esa felicidad que ofrece el mundo. Pero ¿cuántos de ellos se han suicidado? Hay personas que lo único que tienen es dinero, pero no tienen realmente un amigo, porque los que los rodean lo hacen por interés. Es decir, hay cosas que sí se logran con dinero, pero no todo.
Con dinero la persona puede comprarse la mejor cama, el mejor colchón, las cobijas más abrigadas, una pijama, mejor dicho, pero no puede comprar el sueño. Podría ir si es un hombre, a donde haya muchas mujeres por ahí, pagarles, pero no puede comprar el amor. La felicidad que Dios nos ofrece trasciende a la felicidad, a ese bienaventurado, el pobre en espíritu. Y vamos a definir qué sería pobre en espíritu. Asimismo, el otro aspecto debemos considerar en el estudio de las bienaventuranzas es que estas nos presentan la diferencia entre un incrédulo, es decir, en una persona que no conoce al Señor, el carácter de una persona sin conocer a Cristo, que inevitablemente, pues cada día estamos rodeados de ellos. La forma como actúa, bueno, el actuar depende de lo que piensa, de lo que cree, de cómo concibe el mundo. Y es muy distinto, por supuesto, a cómo concibe el mundo un hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Podemos agregar, para ampliar un poco más la diferencia entre un incrédulo o un inconverso, según le decimos nosotros, y un hijo de Dios. Podríamos decir que hay tres clases de personas, de seres humanos. Las personas naturales. Para nosotros, una persona natural es una persona que no conoce a Dios, totalmente apartada de Dios. Y ya entre los hijos de Dios podemos hablar de dos clases. ¿Cuáles serían como hijos de Dios? Punto número A sería los espirituales. Un cristiano espiritual ha nacido de nuevo y está en el proceso de nacer del agua y del espíritu. Hay personas que cuando ven que un cristiano comete errores, fallas que no debe cometer, lo primero que dicen, ¿y eso qué es? Evangélico. Y hace quedar en mal el evangelio. Y algunos dicen, es que no ha nacido de nuevo y por eso se comporta así. No, la persona sí nació de nuevo. Nacer de nuevo es cuando la persona cree en el Señor Jesucristo. Y usted ve que hay algunos que inclusive van y se emborrachan, pero han creído de verdad en el Señor Jesucristo. Es más, lloran porque aman a Dios, pero su carnalidad los separa de Él, no los deja consagrarse. Eso se llama un cristiano carnal. Nació de nuevo, pero le falta el segundo paso que el Señor Jesucristo enseña en San Juan. San Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Es importante, esto es doctrina cristiana que todo hijo de Dios debe conocer muy bien. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y estamos hablando, más adelante vamos a hablar, ¿qué es el reino de Dios? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Oído, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Una cosa es nacer de nuevo cuando cree en el Señor Jesucristo, cuando abre su corazón. Y hay muchos que vienen y hacen la oración de fe, han recibido al Señor, pero continúan su vida normal. ¿Por qué? Porque no sacan el tiempo para estudiar la palabra, para ser discipulados. Por eso la orden del Señor es, vayan, prediquen el evangelio, número 1, y número 2, hagan ¿qué? Discípulos. Porque en el proceso, cuando estamos siendo discipulados, como debe ser, con la doctrina del Señor Jesucristo, es cuando empieza a haber un cambio en la mente, empieza a renovar el espíritu, y ahí es cuando empieza a ver que la persona ya no le imponen que se vista de tal o cual manera, sino que ella siente dentro de sí la misma palabra viva. Y qué lindo es cuando viene realmente el cambio de adentro hacia afuera y no por imposición, porque al principio la persona dice, lo toma como de moda, listo, yo voy allá, me visto de determinada forma, pero llega el momento que como ha sido impuesto, eso se explota y no quiere saber de Dios, no quiere, la satura, se hacen las cosas a la inversa. Cuando la persona nace de nuevo, es decir, cuando recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y empieza el proceso de nacer del agua y del Espíritu, que es, el agua es tipo de la palabra de Dios.
y el Espíritu Santo. Claro, si vamos a Ezequiel, las aguas pues es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero acá el Señor Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu Santo, esa agua tipifica la palabra de Dios. Y es que cuando empezamos a recibir la doctrina de Cristo Jesús, para ello el Señor aquí en las bienaventuranzas da la doctrina, da la ley, pero toma a un varón que fue enemigo de su iglesia, a Saulo de Tarso, lo transforma, lo lleva al paraíso, lo lleva al cielo y le da la doctrina, la ampliación de lo que él enseñó en las bienaventuranzas. Si usted quiere conocer la doctrina del Señor Jesucristo, estudie las bienaventuranzas y estudie los 13 libros que conoció el apóstol Pablo. Ahí está condensada la doctrina que debe conocer todo hijo de Dios. Infortunadamente, cuando una persona en algunos lugares les enseñan a conocer la ley mosaica, la relación que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Nosotros, el resto de las naciones, cuando el Señor le dice bienaventurados los pobres en espíritu, que ya vamos a ver qué es, está enfocado al resto de las naciones de la tierra. De Génesis hasta Apocalipsis es la relación que el Creador tuvo con el pueblo de Israel. Y para ellos era de manera literal las fiestas que aún las celebran. El día de reposo, todo es literal porque era literal para ellos. Fue la relación que tuvieron con el Padre. Para el resto de las naciones, si hoy día un hijo de Dios debe de recorrer todo el Antiguo Testamento y conocerlo, pero ya va a empezar a mirar que tiene que extraer es lo espiritual. Solamente un ejemplo que todos lo conocemos y lo entendemos con facilidad para los que están a través de las redes sociales. Cuando el Señor le ordena a su pueblo la noche que lo iba a sacar de la esclavitud de Egipto, donde estuvo 432 años, les ordenó que mataran un corderito sin defecto, que su sangre se untara en el dintel de la puerta a la entrada de la casa, para cuando pasara el ángel de la muerte esa noche matando a todos los primogénitos, viera la sangre de ese cordero y ahí no entraba. Ese cordero era literal, lo sacrificaron, pero espiritualmente era Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Entonces estamos mirando que hay tres clases de personas: las personas naturales que no conocen de Dios, los cristianos que son carnales, que nacieron de nuevo, pero no nacieron del agua y del Espíritu, porque de pronto están hoy aquí, mañana están acá, porque no han tenido un padre espiritual que se preocupe por la vida espiritual de ellos, o no les han enseñado la palabra realmente. Entonces, ¿qué ocurre? Esta persona crece sin la doctrina del Señor Jesucristo, con un revuelto de toda la palabra, que toda es palabra de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis fue inspirada por el Espíritu Santo, porque a su pueblo pues le tenía que dar la palabra. Pero a sus hijos nos tiene una doctrina de Cristo, que es lo que estamos estudiando. Alabado sea el Señor. Y segunda medida están los cristianos espirituales. ¿Y cómo entendemos a un cristiano espiritual? Que nació de nuevo, pero que tuvo un padre espiritual que le enseñó la doctrina o le enseña la doctrina como está escrita, y esta persona empieza a crecer espiritualmente, a crecer en el conocimiento, cómo debe hablar, cómo se debe de vestir, cómo se debe de comportar, cómo debe llamar a sus hermanos en Cristo Jesús. Hermano, Dios le bendiga. Aquí la palabra habla con claridad. El Señor le siga bendiciendo dos cosas de Pedro. ¿Por qué? Porque cuando recibimos al Señor Jesucristo, pues somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y ya como hijo de Dios, pues que el Señor te siga bendiciendo. A la persona natural que no conoce de Dios le decimos: Dios te bendiga, para que Dios lo bendiga y pueda conocer al Señor. Alabado sea Dios. El cristiano espiritual, para entenderlo un poco más, voy a decir el hombre en tres dimensiones. Hemos hablado. ¿Quién es el hombre? Es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. El Espíritu es el lugar santísimo, es donde viene el Espíritu Santo de Dios. Cuando nacemos de nuevo viene el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice: y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Entonces viene el Espíritu Santo a nuestro espíritu. El alma
El lugar santísimo nuestro es nuestro espíritu, pero el alma es neutra. ¿Qué quiere decir? Que el alma fácilmente es como un niño, se puede influenciar. Si el Hijo de Dios empieza a alimentarse espiritualmente, ¿qué ocurre con el alma? Se parcializa a favor del espíritu. El hermano que empieza a ser discipulado, que ayuna, que ora, pues se vuelve espiritual porque su alma, su espíritu prevalece. Entonces el alma y el espíritu dominan la carne porque 2 contra 1 prevalecen. El cuerpo, que es donde está la sangre, las venas, las arterias, el cuerpo humano es enemigo de Dios. Ahí están los genes, ahí está el pecado. Y la carne se nos levanta y es cuando se quiere salir ese viejo hombre. Entonces el Hijo de Dios espiritual, el cristiano espiritual, nace de nuevo pero se disipula. Y la palabra misma se encarga de obrar en él porque la palabra es viva. Alabado sea Dios. El que no ora lo que debe orar, orar es relacionarse con Dios. ¿Cómo conozco yo a Dios? Sino pasando tiempo, no 5 minutos, no 1 hora, tiempo con Él. Él nos da a nosotros la vida, toda. No podemos entrar en oración solamente, papá, deme tal cosa, 5 libras de jamón, 2 de queso, chao. No, hay que entrar cuando el Señor Jesús nos enseña cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, debemos dirigirnos a Él. Santificado sea tu nombre. Empezamos a cantar, a adorarlo, antes de pedirle nada. Por eso yo en el grupo de oración les digo, hermanos, iniciemos dando gracias a Dios. No entremos pidiéndole, qué bueno que media hora fuera de solo alabanza, de sola adoración. ¿Cómo lo adoramos? Sin música, con nuestras palabras. Padre, gracias, estoy vivo. Papito Dios, gracias porque tú me has guardado mi familia. Y entra uno a agradecerle, a adorarlo, a alabarlo. Venga a nosotros tu reino, Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Oye, es que es para poner en práctica la palabra. No habría necesidad de pedirle, y ya lo vamos a ver bíblicamente. Si nosotros nos dedicáramos a adorar a Dios, no necesitaríamos pedirle nada, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Ahorita lo vamos a ver por la palabra. Entonces, retomando, podemos agregar que para ampliar, acabamos de ver las 3 clases de seres humanos que hay. La persona natural que no conoce de Dios, los hijos de Dios, que está el espiritual y está el carnal. Y si nosotros miramos a los 2 hijos de Abraham, ¿cuál era el hijo de la promesa? Isaac. ¿Cuál era el hijo según la carne? Ismael. ¿Quién perseguía a quién? Ismael perseguía a Isaac y por eso sale y dijo, se me va. Resulta, hermanos, que en una congregación grande o pequeña, también hay hermanos espirituales y hay hermanos carnales. Y cuando la persona no es espiritual, se confunde la santidad con la religiosidad, que eso es diferente. La persona espiritual es espiritual, realmente espiritual. Y el carnal siempre va a perseguir al espiritual. Siempre, hermanos. Alabado sea Dios. Eso es importante saberlo, tenerlo claro. Nacer del agua y nacer del espíritu es el proceso que se inicia después que hemos nacido de nuevo. Para poder entender qué es lo que el Señor está diciendo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Ahora bien, para poder entender esta primera bienaventuranza, debemos descartar algunas ideas erróneas de lo que significa pobre en espíritu. Y para eso es necesario responder, ¿quién es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu no es alguien que tiene baja autoestima, ni una persona callada o tímida o introvertida. Tampoco se refiere a las personas que sufren, ni a las que son oprimidas, rechazadas, abusadas. Tampoco se refiere a una persona con retardo mental, porque todas estas situaciones también las experimentan los incrédulos. Y el Señor nunca alabaría por estas cosas. Alabar es bienaventurado, lo está alabando al bienaventurado en pobre en espíritu.
Pobre en espíritu no es ser retrasado mental, porque hay personas que piensan que eso sucede, las personas que llamamos mongólicas, especiales, síndrome de Down, y otras dicen, es que ellos son los pobres en espíritu. No, ya lo vamos a ver por la palabra. La palabra pobre en griego se escribe oí ptojos y comunica la idea de mendigo, pordiosero y desamparado. El Señor Jesucristo no podría referirse a bienaventurado el pobre, pordiosero, mendigo, literal. Por eso la palabra dice espirituales, dice, esta palabra denota una pobreza absoluta y pública. Con esta explicación en nuestra mente y la distinción que hace nuestro Señor Jesucristo al decir pobres en espíritu, queda claro que no estamos hablando de una pobreza material o terrenal, sino espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es pobre en espíritu? Es una persona que reconoce su miseria espiritual, su mendicidad espiritual ante la presencia de Dios. Es una persona que al oír el evangelio dice, yo estoy condenado, soy mendigo espiritual, necesito de Dios. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos reconocen la necesidad de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios por esos amenes. Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando está sin Dios. Es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando se está apartado de Dios. Los pobres en espíritu exhiben una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. Usted no le ha hablado de pronto a un familiar o a un amigo, viene el evangelio a decirle, el Señor te ama, dio la vida por ti, y él que le contesta, yo creo en Dios a mi manera, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Es pobre en espíritu, pero es un altivo, es un orgulloso. Acá la persona pobre en espíritu es cuando escucha el evangelio y el Espíritu Santo lo redarguye y lo convence de pecado, de justicia y de juicio, reconoce su pecado, reconoce que está muerto espiritualmente y abre su corazón al Señor. Gloria a Dios. Y cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos tocó y pudimos reconocer que éramos unos pobres, desdichados, miserables, mendigos, hablando espiritualmente. Y el Espíritu Santo doblegó nuestro orgullo y reconocimos y dijimos, necesito recibir el regalo de Dios. Necesito el Señor Jesucristo, necesito la salvación. Todos fuimos pobres, fuimos mendigos espirituales. El asunto es que hoy día hay algunos que son carnales, que aún se manifiestan las obras de la carne. ¿Cuáles son? Ayúdenme. ¿Cuáles son las obras de la carne? Celos, envidias, habladuría, chismes. ¿Una persona que siembra cizaña puede ser espiritual? Y divisiones, y hay muchos hermanos que nacieron de nuevo, es decir, recibieron al Señor Jesús, pero por el hecho de no haber tenido un padre espiritual y haber sido formados según el evangelio, tienen esas dificultades. ¿Por qué? Porque su mente no puede ser renovada, porque es renovada naciendo del agua y del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que la palabra que se enseña tiene que tener la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. A partir de aquí entendemos que el pobre en espíritu no confía en sí mismo. Si nosotros estamos reconociendo, por eso el Señor dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Ya somos hijos de Dios, ya nacimos de nuevo, ya recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero ahí tenemos que entender que debemos crecer.
Cuando abrimos el corazón al Señor Jesucristo es cuando la mamá da a luz a un bebé. Y yo les he dicho qué pasa con ese bebé si no se alimenta adecuadamente. Se puede morir o se puede enfermar. Y va creciendo desnutrido y cualquier virus, cualquier bacteria lo va a afectar. Y va a tener grandes dificultades. Un bebé espiritual es igual. Es exactamente igual. Yo les decía que yo le pedía perdón al Señor porque recién convertido yo llevaba a la gente a que abriera su corazón al Señor Jesucristo, pero lo mandaba de un lado, lo mandaba, vaya, congréguese allá, vaya, donde vive, en el barrio tal. Pero nunca me preocupé por que conociera a Cristo Jesús. Eso es como cuando una mamá tiene un bebé, da a luz un bebé y se lo entrega a la vecina. Debe que hacer con ese bebé, amarlo, darle la protección, darle el alimento que necesita adecuado según su edad. A un niño de 1 año, yo a mi nieto no le puedo dar una bandeja paisa completa. O no lo puedo alimentar como hacen muchos con gaseosa o jugos de esos de cajita y galguerías, porque se va a enfermar. Hay que darle el alimento sano, adecuado, para que pueda crecer. Y si a mi nieto le dan la comida como debe ser, a horas, limpiecito, se le da el amor, ¿qué ocurre? Crece un excelente ciudadano. Es igual con un bebé espiritual. Cuando a un bebé espiritual se alimenta, no solamente con decirle, el Señor te ama, bueno, usted lo trae a la congregación, usted tiene que asegurarse, ¿a dónde va a llevar a su hijo para que lo alimenten? Si usted no tiene ese llamado de ser maestro, pastor, dice, en la congregación donde yo asisto dan la palabra como está escrita. Allá es el lugar donde debe alimentarse este bebé para que crezca sano, alabado sea Dios. El problema es cuando ya es una persona de 30 años y hay que volverle a empezar a dar como si fuera un bebé compota. Entonces él ya va a sentirse mal, yo no quiero compota. Y antes bueno, estoy hablando espiritualmente, estoy refiriéndome a enseñarle el evangelio del Señor Jesucristo. Es difícil, porque es cambiar toda una mentalidad. Ahora, para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchas personas que están en lugares equivocados, pero que aman a Dios de corazón. ¿Ustedes no creen que en las diferentes religiones que existen hay personas que aman a Dios y anhelan conocerle? Y se esfuerzan por comportarse a veces mucho mejor que los cristianos carnales. Ahora, un cristiano espiritual es íntegro, hermano. Tiene errores porque el único perfecto es Dios. Pero puede reconocer sus errores, puede pedir perdón cuando haya que pedir perdón, puede apartarse cuando sea necesario. Es una persona conforme al corazón de Dios. Reconoce cuando se equivoca. Retoma y endereza y continúa buscando el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Quién es? Amén. Retoma el camino en el Señor Jesucristo, alabado sea Dios, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que haya salvación. Alabado sea el Señor. Un día reconocimos nuestra pobreza espiritual y recibimos la salvación y la riqueza que hay en nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que piensan que el Señor Jesús fue pobre. Él es el dueño de todo. Fue hecho por Él y para Él. Se toma la palabra cuando le dicen a los discípulos, ¿dónde moras? Dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Él es el dueño del cosmos. Alabado sea Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La Escritura nos muestra esta clase de humildad en varios hombres del pueblo de Dios. Desde Moisés, quien no se atrevió a continuar hacia la tierra prometida si Dios no estaba con él. ¿Qué le dijo? Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy allá. Reconoció su pobreza espiritual. Qué bonito, ¿no? Qué lindo que nosotros dijéramos, Señor, yo no voy a hacer ese negocio. Señor, yo no voy a tener esta novia. Señor, yo no me voy a casar si tú no estás conmigo. Porque si tú no estás conmigo en mi matrimonio, si tú no estás conmigo en mi negocio, si tú no estás conmigo donde yo vaya, yo mejor no voy. Alabado sea Dios. También Isaías reconoció con terror su inmundicia mientras
contemplaba la visión de Dios en su trono. Isaías 6. Ay de mí. Y después, santo, santo, dice que pasó un ángel con un carbón encendido y lo colocó en sus labios. Hoy día es el Espíritu Santo el que viene a nosotros y transforma nuestra vida. Alabado sea el Señor. Y hasta el mismo Pedro, quien sobrecogido por su pecaminosidad, se le trabó la lengua, se postró humillado ante el Señor. Lucas 5:8. Todos ellos reconocieron su miseria espiritual. Todos ellos fueron hombres humildes y dependientes de la gracia divina. Ellos fueron pobres en espíritu. Nosotros reconocemos nuestra pobreza espiritual cuando somos humildes, cuando reconocemos nuestros errores. Entonces venimos a ser cristianos espirituales. Ahora yo pregunto, ¿será que un cristiano carnal que anda según la carne puede volverse espiritual? Amén. Diga amén. ¿Qué debe hacer ese cristiano? Empezar a alimentarse de la palabra como debe ser. Nacer de nuevo, ya nació de nuevo, ya recibió a Cristo Jesús. Nacer del agua y del Espíritu, ser formado en el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque como la palabra es viva, cuando empieza a estudiarla, a abrir su corazón, a entenderla, Dios empieza a cambiar el espíritu de la mente. Empezamos a ser renovados, alabado sea Dios. Pero la bienaventuranza también con la promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Oti, otun, eistin, ebastin. Bueno, se me dificulta la pronunciación en griego. Es decir, que solo aquellos que entienden su condición pecaminosa y reconocen su ruina espiritual son quienes se acercan humillados ante Dios. Yo he visto en algunos momentos cuando se expone el Evangelio del Señor Jesucristo sin hacer llamado, cristianos que estaban siendo carnales vienen y se humillan ante Dios y dicen: Señor, esto es para mí, esto me toca, esto es para mí, no es para mi hermano que lo mira y dice: escuche, no, es para mí. Alabado sea Dios. O cuando va con la esposa, el esposo codea a la esposa, o si no, la esposa: escuche, mi hijo. Alabado sea Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quién se refiere el Señor Jesucristo cuando dice de ellos es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos, hermanos? La salvación, gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Quién da más? Lo primero que tenemos que tener claridad es que un reino, para que exista un reino, se requieren 3 o 4 elementos. Voy a hablar de reino, luego hablaré de nación o de estado. Para que haya un reino se necesita un rey, ¿verdad? Aló, se necesita un rey, se necesita un territorio, se necesita una población, porque si no, ¿de quién va a ser rey? Y se necesita una ley, leyes. Hablemos de un estado, el estado de Colombia. Tiene un territorio, lo conocemos, lo sabemos: 2 mares, ríos, lagunas, páramos, valles, mesetas. Debe tener un gobierno, tiene un gobierno, gloria a Dios. Ese gobierno tiene soldados, tiene ejército, tiene la fuerza pública. ¿Por qué está compuesta la fuerza pública? Policía, ejército, armada y fuerza aérea. Fuerzas militares, ejército, armada y fuerza aérea. Gloria a Dios. Está el código: gobierno, territorio, comunidad. En un reino del que estamos hablando, el reino de los cielos, debe haber un rey. ¿Quién es ese rey? Rey de reyes y Señor de señores. Hay un territorio. ¿Cuál será ese territorio? Pensemos en lo humano. ¿Cuál es el territorio? Porque ahí hay el problema de muchos cristianos, no digo carnales, con falta de conocimiento en la palabra, que pensamos que para entrar al reino de los cielos es cuando dejamos este cuerpo y ¡pum!, y nos fuimos. Y si eso fuera así, el Señor, vamos a ver por su palabra, que dice
El reino de los cielos se ha acercado, está entre vosotros. ¿Cuál será el territorio del reino de los cielos? Pensemos más humanamente, la tierra, ¿qué más? ¿Quién da más? El cosmos, todo el cosmos, hermanos. Dios creó todo y es el dueño de todo. Yo no sé por qué hay hermanos aún que le asignamos que el diablo es el dueño de yo no sé, que el diablo no es dueño de nada. De nada, hermanos. Él fue despojado por el Señor Jesucristo, lo que le había robado a Adán. De Dios es el cielo, la tierra y su plenitud, dicen las Sagradas Escrituras, ¿o no? Entonces está el Rey de Reyes sobre el reino de los cielos. El reino de Dios y el reino de los cielos es igual, según la palabra de Dios. Vamos a leer ciertos versículos, como yo me emociono y me extiendo demasiado, entonces va a quedar grabado para que no sigan tomando notas, sino solamente escuchen atentos, y como queda grabado, ustedes después vuelven y colocan y lo colocan una y otra vez, para que ustedes van a estudiar. Yo voy a anunciar lo que es el reino de los cielos según las Sagradas Escrituras, pero ustedes en casita toman la enseñanza y la escudriñan, porque debe quedar acá y acá en cada uno de nosotros qué es el reino de los cielos. En Mateo 6:13 dice la palabra: el Señor Jesucristo nos ordena buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Enseñando el Padre Nuestro, la oración del modelo dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás será añadido. Hermanos, si nosotros le prestáramos atención a este versículo y lo viviéramos, no necesitaríamos pedirle nada cuando estamos orando. Nos dedicaríamos a adorarlo todo el tiempo y a exaltar su nombre, porque está escrito: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Quién lo dice? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Él dijo: el que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. La persona que hace la oración de fe, el cristiano carnal, sabe, o sea, él entiende. Lo que pasa es que no se afina y no se alinea y no quiere crecer espiritualmente, pero él lo sabe. El cristiano carnal es, si usted discierne y pone a un cristiano carnal y a un cristiano espiritual a orar, usted va a notar una diferencia grande, hermano. El cristiano espiritual ora desde la posición en Cristo Jesús. El cristiano espiritual, su oración puede durar 2 días. El Señor Jesucristo oraba una noche completa. Toda la noche oraba. Se iba a orar aparte. Oraba todo el tiempo permanecía orando. El cristiano, el carnal, ora 30 segundos y se cansa. No le sale, se me acabó el tema de qué voy a orar. No le fluye, hermano, o empieza a rezar. El cristiano espiritual, como está lleno del Espíritu Santo, tiene motivos para adorar a Dios todo el tiempo, hermanos. Alabado sea Dios. Ahora, ojo, nosotros la palabra, yo lo estoy enseñando porque debo enseñarlo, pero un cristiano, un hermano, el error que nosotros podemos empezar a decir: fulano de tal es espiritual, de razón, fulano de tal es carnal. No, hermanos, no debemos juzgar, no juzguéis. No juzguéis, es una orden del Señor. No juzgáis para que ¿qué? ¿A quién le corresponde el juicio? No nos mandó a juzgar, nos mandó a predicar el evangelio, nos mandó a restaurar, nos mandó a sanar. Y esa fue la orden literal que el Señor le dio a sus discípulos. Vayan por todos lados, resuciten a los muertos, sanen a los enfermos, anuncien el evangelio. Anunciar el evangelio es anunciar el reino de los cielos. Aló. Cuando usted anuncia el evangelio, está anunciando el reino de los cielos, el evangelio del reino. El Señor Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino. Mateo 6:13. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Pero ¿cómo buscamos el reino de Dios? Conociendo qué es el reino de Dios. Y cuando realmente buscamos de corazón el reino de Dios, no necesitamos decirle nada más, no necesitamos pedirle nada. Alabado sea Dios. Mateo 4:17.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya empieza uno a sentir como una pista de quién es el reino de los cielos. No solo qué es, sino quién. Alabado sea Dios. En Mateo 18, del 1 al 3 dice el Señor: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como los niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ayer hay una testiga que se dio cuenta plenamente. Estábamos en el grupo de alabanza, en ayuno, en oración, y mi nietecito tiene 1 año y medio, y resulta que estaba enojado conmigo, y me miraba y me decía con su mirada que estaba bravo conmigo. Por ahí hay una testiga, ¿cierto, hermanita? Que ella misma se sorprendió, pero ya cuando pasó todo me perdonó, me abrazó y volvió a ser el mismo. ¿Por qué digo esto o para qué? Hay hermanitos que de pronto le hacen un agravio que es pequeñito comparado con lo que nosotros hacemos hacia Dios, y vaya, hermano, para que perdone. Yo perdono pero no olvido, yo masco pero no paso. Hermano, eso es ser carnal. Y ahí es como cuando cogen sal y se le echan la herida, pero hace falta, eso arde, pero sana y sana bien, hermano. O cuando uno se corta, ¿qué es lo primero que se echa? El limón, hermano. Y arde, pero sana bien. Y si usted haga la prueba, cuando se corta, échese sal, a ver qué pasa. Pero le garantizo que esa herida no sana en falsa, sana bien. Alabado sea Dios. ¿Cuántos de nosotros pensamos precisamente: es que yo soy, es que yo sí ayuno, es que yo busco, es que yo oro, es que yo? Y resulta que con el Señor no es así, porque Él mira es el corazón, con qué intención hacemos cada cosa. Siempre que hay una acción, hay una motivación. ¿Qué me motiva a mí para hacer este ejemplo? ¿Qué me motiva a mí para hacer cada cosa? ¿Qué me motiva a mí, el grupo de alabanza? ¿Qué los motiva para venir a sacar tiempo el sábado, a ensayar, pagar transporte? ¿Qué los motivó a ustedes hoy a estar acá en este lugar? Siempre, toda acción tiene una motivación, y hay acciones y motivaciones correctas, pero hay veces que la acción es correcta, pero la motivación es incorrecta. Y ahí es como el álgebra: 0 por 1, 0. La acción fue correcta, pero la motivación fue incorrecta. Pensemos en un ejemplo, ayúdenme rápido, ustedes son. Una acción correcta, pero motivado incorrectamente. Vamos a poner una pareja de chicos que van por la calle, él con su novia, está enamorado, y ella no le está prestando con mucha atención, pero él sabe que ella se enternece con los animalitos. Entonces ve un animalito y va y le compra y le echa al perrito. Entonces ella: uy, este hombre ama a los animales. La acción fue correcta, le dio comida al perrito, pero la motivación fue incorrecta. Cuando nosotros ayudamos a alguien, cualquier cosa que le demos o hagamos, ahí hay una acción, pero también hay una motivación. ¿Qué me motivó a hacer eso? Ahora, si la motivación es, por ejemplo, vamos a la cárcel a visitar a los presos, y lo motivó cuando llegó y abrió la palabra: acordaos de los presos como si vosotros estuvierais presos con ellos, y usted va y de ahí sale una acción, es correcto. Amén. Yo ayudo a mi hermano porque la palabra me enseña que debo compartir con el necesitado. Motivación correcta, acción correcta. Ahí sí, 10 por 10, 100. Alabado sea Dios. ¿Quién vive, mis hermanos? El reino de los cielos lo está explicando el Señor Jesucristo por su palabra.
el que quiera ser mayor sea vuestro servidor. Estamos nosotros, hermanos, en este momento tenemos que estar en el reino de los cielos. No sé si me hago entender. Porque nosotros los cristianos, yo esperaba, yo voy a ir al reino de los cielos. Pero resulta que el reino de los cielos está acá entre nosotros. Mientras la iglesia mientras la iglesia del Señor Jesucristo esté en la tierra, acá está el reino de los cielos. El Espíritu de Dios está con nosotros, con la iglesia. En el momento que partamos con ella, el reino de los cielos parte de la tierra al cielo y regresará a empezar algo que se llama el reino milenial después de la guerra del Armagedón. ¿Sí hemos escuchado hablar de la guerra del Armagedón? ¿Sí? Pronto está por suceder que el Señor Jesús viene por su iglesia. El reino de los cielos que está en la tierra parte con él. 7 años en las bodas del Cordero, 7. Y en la tierra 3 años y medio de tribulación. ¿Para quiénes? Para los que se diga, para los tibios. Ahí sí está el problema. Para los carnales. El Señor nos ayude a ser espirituales y dejar de ser carnales. Las 10 vírgenes, las 10 eran vírgenes. Las 10 esperaban al esposo. Las 10 tenían la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La lámpara es la palabra de Dios. Las 10 vírgenes tenían la lámpara, pero solamente tenían 5 aceite en ellas. ¿Cuál es el aceite? El Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que lleva a ser al hombre, al Hijo de Dios, un cristiano espiritual. Alabado sea Dios. En Marcos capítulo 1 versículo 15, aquí está hablando, dice, diciendo, ¿quién? El Señor Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Como no está tomando nota, pero usted va a colocar, porque usted tiene que verificar que lo que se enseña está en la palabra de Dios. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando no se enseña el Evangelio, sino se enseña otras cosas. Santo es el Señor. Lucas 10:9. Lucas 10:9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios y el reino de los cielos es igual. Cuando nosotros le anunciamos a una persona que está enferma, que no conoce de Dios, la llevamos a que nazca de nuevo, que crea en el Señor Jesucristo. La persona es sana y le decimos, el reino de los cielos se ha acercado, está acá. Alabado sea Dios. El Evangelio del Señor Jesucristo es el reino de los cielos, hace parte del reino de los cielos. Aló. ¿A quién debemos predicar? ¿A quién predicó Pablo? ¿A quién predicó Pedro? Si nosotros realmente somos hijos de Dios, debemos mirar qué era lo que predicaba Pablo, qué era lo que predicaba Pedro, qué era lo que predicaba Felipe y cada uno de los apóstoles del Señor Jesús, que recibieron la gran comisión del Maestro, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Dios. En Mateo 13 del 44 al 50. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, recoge toda clase de peces y una vez llena, la sacan a la orilla sentados, recogen lo bueno en las cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego.
allí será el lloro y el crujir de dientes. El reino de los cielos hay salvación, hermanos. En el reino de los cielos hay salvación. En el reino de los cielos hay restauración. En el reino de los cielos hay liberación. En el reino de los cielos hay sanidad. Alabado sea Dios. Este es un lugar que hace parte del reino de los cielos, acá en la tierra. Cada congregación es un pedacito del reino de los cielos. No importa si está en Colombia, está en la China, está en el Japón, en cualquier parte de la tierra, porque es parte del cuerpo del Señor Jesucristo, de su iglesia, y Él es el Rey de Reyes, Él es el Rey del reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Pronto la iglesia del Señor Jesucristo partiremos con Él, y empezará la tribulación para los tibios, para los primos, amigos, pero que no fueron hijos, y Dios nos llamó a ser hijos. Alabado sea Dios. El único que sabe la condición es cada uno de nosotros y el Señor. Hoy el Señor nos invita a que dejemos de ser tibios, a que dejemos de ser carnales y a que empecemos a ser espirituales, mirándolo a Él realmente. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ya vimos que pobre en espíritu es el que reconoce delante de Dios su miseria espiritual, que es humilde, reconoce, se aparta del pecado y toma el camino de la salvación. Amplia y espaciosa es la puerta que lleva al infierno, angosto es el camino y pocos son los que entran por ahí, que lleva a la salvación. Alabado sea Dios. Queremos ser cristianos, ya no somos naturales, ya creímos en el Señor Jesucristo. Queremos ser cristianos espirituales o carnales. Yo no quiero quedarme acá a la tribulación. Si han escrito, en Apocalipsis está clarito, tribulación y gran tribulación. El Señor Jesucristo mismo en Mateo 24 anuncia tribulación y gran tribulación. Hay muchos que dicen que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. No, ellos revuelven ahí, porque hay un momento, si usted estudia el Evangelio de Mateo 24, hágalo hoy, y que el Espíritu Santo le abra los ojos, va a mirar que en momento determinado se refiere al pueblo de Israel, y en momento determinado se refiere a la iglesia de Cristo, el pueblo de Israel, a quien amamos y bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, porque de allá vino la salvación para nosotros. Para ellos es la gran tribulación. Para los tibios, para los cristianos carnales, es la tribulación, que va a ser muy duro. 3 años y medio, durante ellos mismos van a ser parte de esa tribulación para la iglesia que se quedó. Para los tibios, fríos, y para los carnales. Alabado sea Dios. 3 años y medio de sufrimiento. Muchos, como conocen el Evangelio, como nacieron de nuevo pero eran carnales, van a tener que pasar por la tribulación. ¿Qué sentirá una persona que conoció el Evangelio, escuchó esta enseñanza y se queda cuando ve que la iglesia parte? Ya está listo y dispuesto para que cuando eso ocurra se manifieste el anticristo. Está el sistema montado completamente, tecnología y todo lo demás está listo y dispuesto. ¿Y sabe qué le van a decir al resto de la humanidad? Eran hermanos iniciados y partieron a Júpiter, a otros planetas. Los extraterrestres vinieron y los llevaron para seguir dominando y engañando. Pero el que conoció el Evangelio sabe lo que ha ocurrido, sabe que se quedó del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia. 3 años y medio de dolor y sufrimientos, morirán, y ahí es cuando dice: como por fuego serán salvos, porque la palabra se cumple. El que cree en el Señor Jesucristo de corazón y nace de nuevo será salvo. Unos pasaremos la materia, otros tendrán que reprobarla en la tribulación. Yo no quiero, Dios me guarde y me libre. Viene a los 3 años y medio, este personaje se quita la máscara. Él va a hacer que se construya el templo de Salomón rápidamente. Y en el templo de Salomón estaba el atrio exterior, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo.
A los 3 años y medio este personaje se va a sentar en el lugar santísimo, en el lugar de Dios. Y ahí dice la palabra en Daniel: el que conoce a su Dios se esforzará. El pueblo de Israel ese día se va a enterar que fueron engañados. Y empieza la gran tribulación contra ellos, porque en ese momento ellos se salen de ese sistema. Y el resto de las naciones va a ir contra ellos. Cuando están a punto de ser exterminados y borrados del mapa, descenderá el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo ojo le verá. Y dice: y los que le traspasaron reconocerán que era el Dios vivo. Y él descenderá y colocará un pie sobre Jerusalén y el otro sobre el monte, y será la guerra del Armagedón. Ahí el diablo será atado por 1000 años y empezará la dispensación del reino milenial, donde nuestro pastor va a ser directamente el Señor Jesucristo, por 1000 años. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, hermana Aura, esto hace parte del reino de los cielos. Cada uno hacemos parte del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos hay salvación, restauración, liberación, sanidad. Un hijo de Dios no debe estar enfermo. Un hijo de Dios no debe estar necesitado. Si realmente estamos buscando el reino de Dios y su justicia, lo demás necesariamente llegará por añadidura. Nosotros, como hijos de Dios espirituales, deberíamos, cuando oremos, orar en acción de gracias. Padre, gracias porque aunque yo no lo veo, yo lo creo.